Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, mejor que ayer. Y yo intentando ordenar mis ideas, mis recuerdos, mis emociones y todo lo que me encantaría compartirles el día de hoy. Desde ya les digo que, bueno, si bien mi idea es contarles mi historia, ir subiendo capítulos, ojalá todos los días, a veces se hace un poco complicado. Pero cuando yo les digo nos vemos el día de mañana o mañana te sigo contando, no hablo de un mañana de literal, sino que del día o del momento en el que tú me puedas volver a escuchar o me quieras volver a escuchar. Ese va a ser nuestro mañana, ¿te parece? Entonces, hoy es este mañana. Hoy te quiero comentar que algunas cosas se me quedaron ayer en el tintero, en el sentido de que hablé de mi primera etapa, ¿no es cierto? De cuando nací y todo eso. Bueno, como te comentaba ayer, soy la menor en realidad de 4 hermanos, ¿sí? Ayer dije 3, pero será porque de repente me cuesta considerarme como dentro de ese grupo. Entonces, en realidad somos 4 y sí, yo soy la única mujer y la menor. Que entre mi hermano que me antecede, nos llevamos por 6 años de diferencia, lo que puede parecer mucho tiempo o a la vez poco. Yo creo que en la infancia, en los primeros años, eso se nota mucho. Luego, por lo menos en mi caso, eso como que nos acercó en muchas instancias y ya luego con los años pasaron otras cosas que ya te contaré, que cambiaron también esa relación. Bueno, y eso también con mis hermanos mucho más mayores, ¿no es cierto? Que eh, con mi hermano mayor me llevo por 10 años, con el del medio, si no me equivoco, son aproximadamente 8 años. Entonces, claro, nuestras diferencias fueron siempre eh, etarias y tal vez también, no sé, porque era la guagua, porque sí, fui la regalona, no lo sé. Tú irás sacando tus propias conclusiones con todo lo que te vaya contando. Me quedé en los 3 años donde te comentaba que en ese momento obviamente no era consciente de lo que ocurría a mi alrededor, pero sí en la actualidad tengo recuerdos y, y sensaciones, emociones de haber vivido en aquella etapa de mi vida. A los 3 años fue una edad que me marcó profundamente. Una, porque ya tengo, como les comenté anteriormente, estos recuerdos que ya son míos, no son historias que me contó mi mamá o fotografías que tengo guardadas y que me dicen haber hecho algo o haber pasado por algún momento. Era una niña feliz, sí, no puedo negarlo, muy amada por mi tata. A esa edad tenía mi tata y mi abuelo. Mi tata, para que ustedes lo reconozcan en la historia, va a ser el papá de mi mamá y mi abuelo es el papá de mi papá. Ellos eran muy amigos, compinches. Esas personas que se juntaban, ¿no es cierto? Y disfrutaban largas tardes de tertulia, de conversación, acompañada de una cañita de vino
y conversaciones eternas. No sé, no recuerdo momentos sí de ellos juntos. Solo tengo fotografías. Sí, en mi corazón tengo esa sensación, ese recuerdo um, emocional de que se querían mucho. Tanto es así que el tiempo que ellos se llevan de fallecidos es de una semana, literalmente. Primero partió mi abuelo, bueno, mi abuelo, el papá de mi papá. De él no tengo memorias de recuerdo, solo fotografías. Y lo que sí me lleva a él en en mis pensamientos, y tal vez te va a parecer muy extraño, eh, es un aroma muy especial y que en la actualidad lamentablemente ya no existe. No sé, bueno, los que tengan mi edad o se acerquen a ello, tal vez lo recordarán. Y los que no, uy, será muy complejo tratar de poder transmitirles esa sensación. Pero tal vez lo han vivido con otras cosas. Eh, el aroma de mi abuelo es la colonia coral, pero no cualquiera, porque habían de muchos colores. Recuerdo que habían amarillas, moradas, rosadas, no sé. Pero este aroma era la de tapa café. No sé si alguien se acuerda de eso. Ese aroma, ese aroma era mi abuelo. ¿Por qué razón? No lo sé. Imagino que él no usaba esa colonia, pero tengo ese recuerdo de él. Y aunque han pasado muchos años, en mi subconsciente y en mi anhelo de recordarlo y de volver a sentir algo de él, créanme que cuando puedo concentrarme lo suficiente, llego a sentir esas notas florales que eran únicas. Y eso me recuerda a él, esa colonia coral. El momento en que él partió, no tengo recuerdos de velorio, funeral, eh, no hay nada de eso en mi mente. Creo que tampoco fotografías de las que yo tengo, por lo menos, que es mi tesoro. Tengo muchas. Sin embargo, mi tata que partió a la semana de haber fallecido mi abuelo, de mi tata sí tengo recuerdos, recuerdos muy lindos, a pesar de haber tenido 3 años. Él, él me amaba y me lo demostraba a su manera, pero su manera me encantaba. Recuerdo que me daba dinero. No les voy a decir cuánto porque en ese momento el dinero era dinero. O sea, con 10 pesos uno compraba, wow, 1000 dulces. Pero yo me compraba unas galletas que recuerdo que las vendían de a peso. Una galleta valía 1 peso. Entonces esas galletas tenían una forma particular, no eran cualquier galleta. ¿Y por qué yo hago esta explicación? Porque me recuerdo y me da risa, tal vez para ti no va a ser tan gracioso, pero ahí me voy dando cuenta que tanto me parezco el día de hoy a mis hijos y cómo se repiten algunos patrones. El principal recuerdo es que esa galleta era como un girasol. Imagínate un girasol con muchos
pétalos, uno al lado del otro, y en el centro tenía un espacio. ¿Y cuál es el tema? Que yo amaba esas galletas, no recuerdo el nombre, y yo las compraba de muchas, pero me las iba comiendo de a una, y pétalo por pétalo. Tengo el recuerdo de haber comido esa galleta pétalo por pétalo. La disfrutaba. El sabor, el poder como, no sé, decidir cuánto quería comer de esa galleta hasta llegar al centro, que era lo último. Era toda la misma galleta. No es que el centro fuera especial o tuviera un sabor o una crema. No, era una galleta muy sencilla. Pero era la forma de comerla la que la hacía muy especial para mí. Yo, regalona de mi abuelo, él en ocasiones salía fuera de Santiago. Yo toda mi vida nacía y criada acá en Santiago. Él en momentos salía fuera de Santiago, se iba por algunos días, a veces semanas, y yo lo extrañaba mucho. Recuerdo haberlo extrañado demasiado. De él, sí, yo fui regalona. Recuerdo que, bueno, así como vividos, no. Sí tengo como las sensaciones y las emociones de esos momentos en que él me defendía ante todo. Con uñas y dientes. No permitía que nadie, pero nadie, me llamara la atención, me retara, ni nada por el estilo. Yo era su regalona. Entonces, cuando él no estaba, obviamente las cosas cambiaban para mí y wow, que se extrañaba. Lo extrañaba mucho. Extrañaba su protección, ese cuidado, ese manto que me protegía de todo. Ojo, estoy hablando de 3 años. Bueno, en algún momento, cuando yo salía con mi mamá a algún lado, recuerdo que él me decía, ya vas a salir y me vas a dejar solo. Cuando vuelvas no me vas a encontrar. Yo me voy a morir y tú me vas a dejar solo. Así como haciéndome sentir a mí responsable de 3 años de que yo lo iba a dejar solo cuando él se iba por semanas y me dejaba sola. Con la diferencia que yo era una bebé y él era un adulto. Y así crecí con esa sensación ya, mis 3 años, de esa culpa. Esa sensación de que, depende de mí casi su felicidad. Y bueno, algún día, como les contaba, se llevan por una semana con mi abuelo. Entonces, el día que falleció mi abuelo, si bien no tengo recuerdos, como les dije, de su velorio, funeral, ni nada de eso, sí me cuentan mi mamá, porque fue una anécdota como wow, que el día en que sepultamos a mi abuelo, yo, típico que uno se queda ahí como despidiendo a la gente que te acompaña y todo eso. El tema es que yo me quedé en un banco, un asiento que había a la entrada del cementerio, con mi tata, y él acostumbraba siempre a andar con su peineta. Una peinetita chiquitita de color café, y yo lo peinaba. Y esa tarde lo peiné mucho rato, mientras ocurría todo esto de despedir gente, y que obviamente yo no estaba muy al tanto de todo eso, sino que mi entretención era peinar a mi tata. Pues a la semana venía la reunión de curso de uno de mis hermanos. Entonces mi mamá obviamente me lleva con ella. Y eso sí, yo tengo la imagen de ese momento
en que mi mamá me está vistiendo y como arreglando, y entra mi tata y me dice, lo típico, ya te vas a ir y me vas a dejar solo. Cuando vuelvas, yo no voy a estar. Yo me voy a morir y tú no me vas a volver a ver. Em, y mi mamá obviamente la retaba, le decía, ay, no le diga eso a la niña, ¿cómo se le ocurre decirle eso y todo? Porque obviamente a mí me daba mucha pena que él me dijera eso, porque me hacía sentir muy culpable de todo y de, imagínate, no estar. Qué importante son las palabras que decimos a quien sea. A veces decimos cosas que creemos que no tienen tanto sentido o tanto, más que sentido, tal vez no hacen un efecto en el otro, o no queremos causar un efecto en el otro. Pero bueno, claramente esas palabras en mí sí causaron mucho efecto a lo largo de mi vida, y creo que es una de las huellas que tengo marcadas, ya que esa tarde, al regresar de la reunión con mi madre, mi tata efectivamente ya no estaba en la casa, le había dado un accidente cerebrovascular y se lo habían tenido que llevar de urgencia a un centro asistencial del cual nunca regresó y partió. No tengo recuerdos de su velorio, de su funeral. Sí, recuerdo muy bien cuando lo estábamos enterrando. Tengo en mi mente la canción que se estaba cantando en ese momento. Mi familia siempre fue muy católica. Mi madre, ya les contaré eso, pero ella rezaba el rosario así, pero muy bien. Mi tata, ni qué decir. Hasta con las letanías. Los que saben lo que son las letanías me van a entender. Pero es un rosario eterno, que no se termina nunca. Entonces, bueno, sí, se rezaba y se cantaba canciones de la iglesia y todo eso. Entonces sí, recuerdo mucho esa canción. La llevo como conmigo, como parte de mi ADN. Y fue una de mis primeras pérdidas tangibles, emocionalmente, que me afectó por muchos años. No digo que hoy día no lo extrañe, pero como dicen por ahí, el tiempo ayuda. Y bueno, tenemos que entender que tenía 3 años, era mi tata, mi protector, quien cuidaba de mí, de mi bienestar, hasta por ahí nomás, emocional, porque me chantajeaba con sus, ya no voy a estar, y así fue. Y bueno, la cosa es que transcurrió el tiempo, cada vez que alguien me llamaba la atención o yo me sentía como niña castigada o que me retaran, no sé, cualquier cosa. El patio de mi casa era enorme, muy grande. Ya tendrás detalles de eso, pero yo me iba abajo de un damasco que había en mi patio y gritaba al cielo, literal. O sea, esto no era así como que un sollozo y ¡ay, tatita! No, gritaba, literal. Gritaba, tatita, llévame, aquí nadie me quiere. Hoy me río, pero fueron años en los que yo sufrí esa pérdida, esa necesidad de protección, de sentir que alguien me protegía
contra viento y marea, que daba lo mismo lo que yo hiciera porque todo estaba perfecto. Em, y, y fue una de mis primeras pérdidas importantes. Hoy entiendo que fue una pérdida física, que, no sé, el tiempo, la sabiduría, los años, eh, el, la familiaridad con la muerte, eh, me llevan a llevarlo de otra forma, ¿sí? Eh, no sé si hoy día lo llamaría como una pérdida como tal. Siento que fue un proceso natural que tenía que ocurrir. Mi abuelo, mi tata, bueno, mi abuelo también, eran personas mayores. Eh, Antiguamente la gente no vivía mucho tiempo. Pero sí, él tenía su pelo blanquito, unos ojos hermosos, eh, que desafortunadamente yo no los tengo. No me los heredó y no me heredó nada. Eh, él tenía unos ahorros que siempre me decía que eran para mí, que de hecho todavía están, o sea, yo no sé si están así como en el banco actualmente, como si yo fuera y, oh sí, ahí está el dinero, porque entiendo que después de muchos años eso se pierde. Pero ese dinero estuvo, hace mucho tiempo se intentó sacar y todo, pero era un trámite. Entonces como que nadie hizo mucho, pero porque además que él no dejó nada escrito, era solo su palabra, pero sí él siempre decía que ese dinero era para la Paulita, porque a la Paulita él le iba a comprar una máquina de escribir, que para esos años era como que hoy me compraran, no sé, un iPad, era lo máximo. Y bueno, nunca tuve mi máquina de escribir, pero ese era el sueño de mi abuelo, de mi tata. Y luego creo que eso fue como la mayor desilusión o pena, o como les digo, mi primera pérdida o mi primera incursión con este proceso natural de la vida llamado muerte. Y creo que si bien mi podcast es hablar de mi vida y contarles sobre mi vida, desde ya quiero que sepan que yo tengo una conexión con la muerte y hoy día es algo para mí muy natural, muy... ¿cómo lo podría decir para que no suene frío? Es un proceso que obviamente es triste, es fuerte, muchas veces podríamos decir que inesperado, aunque de inesperado no tiene nada, porque con el tiempo entendí y comprendí que la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida. Todos, algún día vamos a morir. Por lo tanto, mi familiaridad y mi empatía tal vez con este proceso, hoy lo vivo desde otro punto de vista. Y bueno, a esos 3 años sí fueron difíciles, obviamente no tenía todas estas herramientas de las cuales hoy me siento agradecida de tenerlas, entre terapias, experiencias de vida que ya obviamente irán conociendo en el camino. Sí, fue un proceso muy duro, muy difícil. Lloré mucho, grité mucho. Desde ahí la Paulina
tuvo un cambio muy brusco. Desde mis recuerdos, era una Paulina que hacía pataletas, eh, mm, poca tolerancia a la frustración, tal vez algo normal de un niño, pero son mis recuerdos. Yo recuerdo que si alguien me llamaba la atención, no sé, mis hermanos, sobre todo mis hermanos, yo me iba a mi pieza y pateaba. Recuerdo haberme puesto en el suelo o en mi cama, de espalda, y patear el muro con mis piernas hasta que me acalambraba. O sea, eran unas pataletas horribles que nadie me controlaba tampoco. No recuerdo que alguien haya llegado como, ok, tranquila, va a pasar. No, o sea, era como solo hasta que yo me cansara de llorar y gritar y patalear. Y, y así fue por mucho tiempo. Creo que eso afectó en el sentido de haber perdido a este ser mágico que me hacía ver y sentir muy protegida, muy cuidada, y que, como les decía, hiciera lo que hiciera, la Paulina era perfecta. Y me compraba esas galletas que a mí tanto me gustaban. Creo que después de esa etapa vino el jardín. Tal vez porque mi mamá ya no haya qué hacer conmigo, no sé, nunca le pregunté. Y porque ella, claro, también ya, para ella obviamente también fue una pérdida. Su papá ya tenía otra, no sé, más tiempo tal vez, y ella se empezó a dedicar a otras cosas, ya no a ser tan como dueña de casa solamente, sino que empezó a trabajar, y la Paulina empezó a ir al jardín, una etapa que recuerdo con mucha nostalgia, muy melancólica, una etapa que siento que fueron muchos años, aunque por lógica no deben haber sido muchos, porque no sé, yo fui a kinder, en esos años no había pre-kinder, entonces era como kinder, y si no mal recuerdo, tú a kinder entrabas como con 5 o 6 años. Yo por fecha de nacimiento entré un año después. No vamos a discutir de eso. Muchos entendemos y decimos, ¡ay, qué estupidez! Pero bueno, el sistema de repente nos afecta, y a mí me afectó. Entré un año después de mi edad a kinder. Pero yo fui al jardín. Mira, no me tocó la etapa de Barney, pero sí fui al jardín. Y los que vieron Barney me van a decir, ok, ojo que tampoco soy etapa Barney, pero sí fui mamá Barney, ¿sí? O sea, mi hijo mayor era adicto a Barney. Entonces Barney te enseña a compartir. Si tú no vas al jardín, tú ves Barney. Bueno, yo fui al jardín, también vi Barney, y mi etapa de compartimiento, de compartición, el ser buena para compartir, la tengo bien adquirida, y soy agradecida de eso. Sí, pues, en el jardín uno aprende herramientas. No sé cómo será en la actualidad. La verdad es que mi hijo ya hace rato que dejaron de ir al jardín. Pero mi etapa de jardín fue bien entretenida. Digo nostálgica porque al principio era un abandono, pues. O sea, me iban a dejar a un lugar desconocido, con gente que yo no conocía, con muchos niños que yo
en mi vida había tenido contacto con niños, porque imagínense, en mi casa yo era la más pequeña, mi hermano mayor era 6 años mayor que yo, por lo tanto yo era una niña adulta, se podría decir, muy independiente, como ya se los había mencionado. Entonces, tener contacto con estos niños era como tan extraño todo, tener que seguir reglas, conductas. Recuerdo que mi hora favorita era la hora del tuto o del sueño, de la siesta, no sé. Eh, en esos momentos creo que las tías se iban a almorzar, si es que no hacer otra cosa. Entonces era como, ok, saquen sus colchonetas, y todos teníamos una colchoneta y una mantita. Entonces cada uno ponía su colchoneta, su mantita, y dormíamos la siesta, que obviamente era lo que menos hacíamos, porque era la hora en que todos hacían lo que querían. No recuerdo cosas específicas, pero obviamente nos mandábamos embarradas de niños, jugábamos. Cuando venían las tías, todos nos hacíamos los dormidos. Era como entretenido, obviamente. Pero había como esa sensación, por eso digo que es nostálgico, porque había esa sensación de abandono, en el sentido de que me iban a dejar a un lugar donde, si bien aprendí a pasarlo bien y a disfrutarlo, y, y recuerdo haber tenido una tía, no recuerdo su nombre, pero que fue como mi mamá en el jardín, o sea, esa tía que te contenía, que te abrazaba, que era capaz de escucharte, de sentir ese amor, ese calorcito de hogar, que si bien no era un hogar como tal, porque no era mi casa, pero te hacía sentir como en casa. Pero el resto era lo que había, ¿no? Tú ibas al baño, eras independiente, te ibas a lavar los dientes, te tenías que comer una comida que a veces no era muy rica, pero bueno, ya saben, la Pauli era muy buena para comer, por lo tanto, esa bandeja nunca quedó desocupada. Eh, Recuerdo unos fideos con salsas que eran demasiado especiales, venía todo preparado. Eh, pero yo me los comía feliz, me gustaba la comida del jardín, la leche del jardín. Antes en el jardín, bueno, no sé si era porque el jardín era como estos de, no sé cómo se llamarían en esos tiempos, pero como los que hoy día podrían ser de Integra, no sé, como algo así, donde uno no paga directamente, sino que uno postula y entra y qué sé yo. Entonces era un jardín de esos en donde a mí me daban todo. Yo no recuerdo haber llevado colaciones, ni mucho menos. Y era una etapa, como les digo, la recuerdo con nostalgia, porque me sentía abandonada. Era como el espacio donde me iban a dejar y luego alguien me iba a buscar, porque nunca como que había una rutina de quién iba a buscar a la Paulina. Recuerdo momentos en que, no sé, iban mis hermanos por mí, algunos que iba mi mamá, y no recuerdo que mi papá haya ido por mí alguna vez al jardín. Que me perdone, pero no lo recuerdo. Si alguna vez fue, no sé si él se acordará tampoco. Pero sí, me sentía como eso, como abandonada. Esa sensación de no sabemos qué hacer con la Paulina. Acá está, se la dejamos. Háganse cargo, críenla, edúquenla, enséñenle algo. Em, Eso. Y del jardín, más allá de este sentimiento de nostalgia y todo lo que se pueda sumar, hay un aroma, y volvemos a los aromas. Ese aroma a, a una colonia que todavía existe en el mercado, se llama, diré la marca, da lo mismo, Jean Lepard, algo así. Es una botellita plástica con una tapita negra,
y en su interior es un color como un verde, no un verde, un amarillo limón, un sutil toque a limón, y yo cada vez que siento ese aroma me lleva al jardín. Con los años he entendido que los aromas me llevan a lugares, a momentos y obviamente a recuerdos. Hay algo que quedó ahí pendiente. ¿Se acuerdan cuando les conté que peiné a mi abuelo en el momento de, bueno, a mi tata, para que me entiendan, ¿no? Que peiné a mi tata en el momento que fue el funeral de mi abuelo. Bueno, cuando a la semana, porque fue literalmente una semana de diferencia, sepultamos a mi tata, mi mamá me cuenta, porque yo la verdad es que no tengo recuerdo de ese momento en especial, sino que solo cuando lo estaban sepultando, y esta canción que les comentaba, que yo recuerdo, que no se las voy a cantar porque canto muy bien y no estoy para ir a The Voice ni nada de eso, ni mi nombre es, no, ¿para qué? No es necesario. Entonces el tema es que cuando íbamos saliendo, en el mismo proceso de despedirnos, ¿no es cierto?, y todo esto, estaba la peineta ahí, en ese mismo lugar donde yo había peinado a mi tata una semana antes. Estaba esa peineta. Eso es como lo wow. ¿Se acuerdan que les dije? Una anécdota wow. Bueno, esa era la anécdota wow. Donde se encontró esta peineta una semana después de que mi tata, donde estuve peinando a mi tata ahí en el funeral de mi abuelo. Eso, etapa jardín superada, check. 3 años, 4 años, 5 años sería, no más. De ahí hay hartas cosas que contar. Navidades, cumpleaños, todos. O sea, si el cumpleaños número 1 de mí fue casi matrimonio, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fueron igual o mejor. Cada uno se superaba a sí mismo. Creo que eso fue siempre un mega evento. Mis cumpleaños fueron y serán un evento. Amo estar de cumpleaños. Amo mi cumpleaños. Cuando Macha y el oso salió el capítulo del cumpleaños, yo soy Macha. No olvides mi cumpleaños. Hoy, exactamente hoy, faltan 14 días para mi cumpleaños. No lo olvides. Y no olvides los regalos. Y si te olvidas, no te importa. O no importa, porque yo te lo recordaré. Así soy yo. Recuerdo que cuando era no, ni tan pequeña, creo que toda mi vida. Hoy se me ha pasado, porque como que digo, ya, ok, sí, Pauli, date cuenta, eres más grande. No todo gira en torno a ti. Recuerdo haber despertado el día de mi cumpleaños, en general, así como año a año estoy hablando, y era como salir a la calle y casi tener puesta una corona que dijera feliz cumpleaños o salúdame, estoy de cumpleaños. Y esperaba, literalmente, en serio, no es broma, esperaba que todo el mundo, me conociera o no, porque daba lo mismo, me dijera feliz cumpleaños, porque yo estaba de cumpleaños, porque mi cumpleaños es lo más importante de mi vida. No sé si de mi vida, pero
pero es importante, mi cumpleaños es muy importante. Entonces, cuando empecé a crecer, au, y me empecé a dar cuenta de que, chuta, la gente no tenía por qué saber que era mi cumpleaños o no tenía por qué tener la obligación ni la necesidad de saludarme para mi cumpleaños. eh, Fue como, oh, qué triste, qué triste, Pauli. No todos te van a saludar para tu cumpleaños, pero no se preocupen, porque yo te voy a avisar para que no se te olvide mi cumpleaños. Lo hago año a año. Los que me conocen lo saben. No me molesta hacerlo. Eh, me encanta. Me encanta mi cumpleaños. Eh, Tal vez le vamos a encontrar en este podcast y entre todo lo que vamos a ir conversando, o yo, porque yo soy la que habla y ustedes son los que me escuchan, pero si ustedes me comentan, obviamente va a ser una conversación en algún momento, que espero que así lo sea. Entonces, eh, tal vez me puedan ayudar a entender por qué es tan importante mi cumpleaños para mí, eh, solo porque la vanidad me hace sentir importante ese día. Pero hoy día, actualmente, si bien hay muchas personas que ya no me saludan para mi cumpleaños y que formaron parte vital de mi vida, aún así, para mí sigue siendo igual de importante. Y cada año, me saluden o no, yo espero ese saludo. Pero ya no lo espero como antes, no lo espero así como, oh, no me saludó para mi cumpleaños. Oh, se olvidó de mi cumpleaños. Ya no lo sufro. Pero lo sufrí, no les puedo mentir. Sí, lo sufrí. Fue un proceso. Fue terapia. Fue terapia. Pero sí, me gusta. Y dale con el cumpleaños. Ya, no les voy a dar la data de mi cumpleaños. Además que falta muy poco para mi cumpleaños, no lo olvides. Y más allá de los regalos, aunque tampoco los olvides, pero es el hecho de estar de cumpleaños. Como, no sé si es volver a nacer, es sumar un año más, es el valor que le tengo a la vida, no sé lo que es. Y respeto obviamente a las personas que no les gusta estar de cumpleaños o que sienten que da lo mismo o ay, da lo mismo un año más, que no sé qué, que la cuestión. Para mí no da lo mismo. Para mí no es solo un año más. Para mí es mi cumpleaños. Ya, y vamos a hacer un podcast de cumpleaños, que ahí tengo hartos que contar porque ya más allá de que las celebraciones, y tengo fotos de todos mis cumpleaños y cada cumpleaños, como les digo, se superaba uno al otro, o sea, pero creo que hay que hacer un podcast de cumpleaños desde el 1, que ya les dije que fue casi matrimonio, hasta actualmente, porque sí, porque da para eso, de verdad que sí da. Ya, quedamos en, bueno, toda la etapa de los 3 años, 4 años jardín, 5 años jardín y 6 años colegio. De una, liceo. Yo, bueno, como era la menor de 3 hermanos, ya lo saben, bla, bla, me fui al mismo liceo de mis hermanos. Entonces, entré a estudiar en el mismo lugar. Estudié toda mi vida en el mismo liceo. Toda mi vida. No sé lo que es cambiarse de curso. Como que ahí sí tuve siempre una estabilidad. Siempre fui en el A. Kinder A, primero A, segundo A, tercero A, cuarto A y así sucesivamente hasta tercero medio, donde uno obviamente tiene que hacer como este electivo, y por el electivo que elegí me tocó ser el B, que no era ni malo ni bueno,
simplemente ya no era ELA. Antiguamente como que los cursos se clasificaban porque la letra eran los mejores, ¿no? Así como que los de la son los Mateos. Yo no me consideraba Matea, sí muy pilla. Ahí hay hartas cosas que contar. El colegio obviamente tiene muchas anécdotas. Ahí sí hay cosas tal vez más divertidas que tristes. Lejos, 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 la etapa del colegio es la mejor de la vida. O sea, si tú hoy me estás escuchando y estás aún en el colegio y sientes que es lo peor de tu vida, es que créeme, por lo que más quieras en este mundo, que es la mejor etapa que vas a vivir. Después del colegio vienen muchas cosas las cuales tú lamentablemente no puedes elegir y te van a pasar, y en el colegio tú eliges si estudiar o no para la prueba. Obviamente con las consecuencias que tienen, pero oye, no pasa nada, es el colegio. Oye, hoy día no quiero ir a clase, hace frío, no voy. O está lloviendo, no voy al colegio. Hoy día yo le digo, ay, hace frío, no quiero ir a trabajar. Lo pienso, lo digo, pero no puedo hacerlo. Hoy está lloviendo, no quiero ir a trabajar. Lo pienso, lo quiero, pero no puedo. Y así, muchas cosas. Entonces, lejos, 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 créeme que la etapa del colegio, sea como sea, tengas los compañeros que tengas amigos, no tengas amigos, te lleves bien con gente, tengas profesores simpáticos, pesados, con lo bueno y con lo malo, porque todo, yo siempre digo, no hay blancos ni negros, todo tiene sus matices, pero el colegio en general es la mejor etapa de la vida. Ahí vamos a dejarlo hasta hoy. Tengo que analizar cómo voy a ir avanzando para no bombardearte con tanta información, porque si bien creo que el colegio viene como para muchos capítulos, entre anécdotas, niveles, ¿no es cierto? Cursos, por decirlos así, primero, segundo, compañeros, bullying, porque hoy día se llama bullying, antes te molestaban nomás y ya está, y uno sobrevivía a esa jungla, y eso no significa que no lo pasabas mal, también lo viví. Entonces hay muchas cosas que te puedo contar de esa etapa. Las vacunas, el día de la vacuna, ¡ay! Nadie quiere ir al colegio ese día. El día del control del niño sano, porque antes te controlaban, pues como había este déficit de nutrición en algunos niños, que no era mi caso obviamente, pero te controlaban, entonces te controlaban como, sé que todavía lo hacen, pero ya por un tema al revés, o sea, hoy día es como para regular la obesidad y todos estos trastornos alimenticios que lamentablemente hemos llegado a ellos, pero antiguamente era al revés, o sea, te controlaban porque, wow, no, a este niño le falta comida, tiene que almorzar acá en el colegio, más, no sé, en fin. Entonces sí, hacía muchas cosas. La revisión de piojos. Yo no sé si eso actualmente existe, como lo hacían en esos años, pero yo te lo voy a contar, cómo me lo hacían a mí. Y yo que fui una piojenta de tomo y lomo, me considero, y orgullosamente lo digo, porque no era por cochina, porque mucha gente dice, ay, que la niñita tiene piojos porque no se lava el pelo. Ya, no era mi caso, porque yo sí me lavaba el pelo, y creo que me echaban hasta parafina. Pero bueno, ahí tiene mucho que ver con
lo que te acabo de contar hoy día, que no te lo voy a contar ahora, te lo voy a dejar ahí, para que tengas ganas de escuchar el siguiente episodio, porque sí, tiene mucha relación mi pediculosis con lo que te conté al inicio de este podcast. ¿Qué más? Creo que eso por hoy. Te voy a decir igual hasta mañana, porque ya sabemos que no es un mañana literal de, por decirte, no sé, hoy es jueves, mañana tú me escuchas viernes, no, es nuestro mañana, es cuando tú puedas, cuando tú quieras, cuando tú necesites, lo que sea. Te deseo que estés excelente. Si no te sientes excelente, respira, vive, deja que fluya. Y como muchas veces digo, aunque también me cuesta, si no está en tus manos, que no esté en tu mente. Gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos. Tú me escribes, yo te... No. Yo... Ay, ya me enredé. Ya me hice bolas, dijo el chavo. A ver, tú me escribes, yo te leo, tú me escuchas. Así es la cosa. Hasta la próxima, hasta mañana y disfruta esta vida, que es lo único real que tenemos, vivir. Disfrútalo. Besitos y nos estamos yo leyendo y tú escuchando.